Bienvenidos una vez más a Lo que calla un farmacéutico. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, el doctor José Gustavo López y López. Aplausos para él, quien nos acompaña para hablar un poco sobre farmacia hospitalaria y farmacia clínica en México. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la invitación, Nuria Iselia y Brenda Aquino, del grupo Lo que calla el farmacéutico. Gracias. Y bueno, profe, y decimos que es especial ya que su trayectoria es de admirarse, por lo menos en los farmacéuticos de la comunidad de la UAP. No sé si cause controversia, pero yo sí me atrevo a decir que es uno de los farmacéuticos más importantes del estado, más reconocidos. Al menos cada que tenemos que hacer una tarea, yo enseguida ahí busco sus artículos, porque son realmente de gran relevancia. Vamos a hacer un pequeño resumen acerca de su currículum. Doctor en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Es jefe del Laboratorio de Farmacia Clínica de la Facultad de Ciencias Químicas de la UAP. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2002 hasta la fecha. Evaluador de proyectos CONACYT del Programa de Estímulos a la Innovación Tecnológica de Alto Valor Agregado. Pertenece a la Asociación Farmacéutica Mexicana, Sociedad Española de Farmacología y Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas y ha recibido premios estatales como Premio Extraordinario de la Universidad Complutense de Madrid y hasta internacionales, siendo el Premio CEPAS World Pharma por la Real Academia de Farmacia y es presidente de la sección de Puebla en la AFM. Y bueno, nos podríamos seguir, pero yo creo que nos las pasaríamos hablando todo el día acerca de su trayectoria. Así que lo pertinente yo creo que es comenzar con esta entrevista. ¿Le parece, doctor? Sí, claro que sí, solo aclarar un poco de la presidente de la FM de Sección Puebla, eso fue en el 93, hace mucho tiempo, pero ahora estoy en la subdirección, en una subdirección de la FM Nacional. Solamente esa aclaración. Pero pues todo está muy bien, muchas gracias. Vale, ahora, pues sin más, comenzamos. La primera pregunta como para entrar en contexto en todo esto. En sus propias palabras, ¿qué es la farmacia hospitalaria? Bien, la farmacia hospitalaria es una actividad profesional farmacéutica. Desde ese punto de vista, es importante ubicar a la farmacia hospitalaria no como un espacio de desarrollo de actividades. No, la farmacia hospitalaria es una actividad profesional del licenciado en farmacia y el espacio donde se generan las actividades relacionadas con la farmacia hospitalaria se puede llamar farmacia intrahospitalaria, servicio farmacéutico o servicio clínico farmacéutico de un hospital. Y en esta farmacia intrahospitalaria se pueden utilizar todos los conocimientos y competencias relacionadas a esta materia, farmacia hospitalaria, y específicamente están relacionados al uso racional de los medicamentos. Este uso racional de medicamentos tiene que ver tanto con la logística, el suministro de los medicamentos, es decir, el almacenamiento, la adquisición, almacenamiento, distribución y seguimiento de los medicamentos, y además los aspectos clínicos de los medicamentos, es decir, la utilización adecuada por parte de los profesionales de la salud a nivel hospitalario. En términos generales, entonces, la farmacia hospitalaria como ciencia médica involucra estos dos expertices. Por un lado, la logística del suministro de los medicamentos y por otro lado, el uso adecuado de los medicamentos por parte de los profesionales de la salud. Y abarcando lo que usted nos va manejando, ¿cuáles son los objetivos y cómo se beneficia el Sistema Nacional de la Salud? No te escuché bien porque se suspendió un poco la pregunta. A ver, le vuelvo a repetir. Por favor. ¿Cuáles son los objetivos y cómo beneficia el Sistema Nacional de Salud? La farmacia hospitalaria. Sí. La farmacia hospitalaria, ¿cómo beneficia al Sistema Nacional de Salud? Así es, profe. Ah, perfecto. Pues sí, mira, es muy importante esa pregunta porque la farmacia hospitalaria tiene que colaborar a toda una serie de actividades de los profesionales de la salud.
que todas deben incidir en la mejora continua del servicio al paciente y sus familiares. ¿Cuál es el ámbito? Pues el suministro de los medicamentos. Es decir, la farmacia hospitalaria debe velar que el sistema de medicación sea efectivo, adecuado, como un sistema de soporte de todas las actividades en un hospital. Y tanto sistema hospitalario público como privado. Por lo tanto, cada hospital que tenga un farmacéutico en su nómina o dentro de su grupo de profesionales, se está apoyando a la calidad de los servicios generales, específicamente de la farmacia hospitalaria, como lo dice el Consejo de Salubridad General a través de su cédula de certificación, que incluye el manejo y uso de medicamentos y que involucra todo el sistema de medicación, es decir, desde la adquisición, la recepción, almacenamiento, distribución, seguimiento y aspectos clínicos de los medicamentos. Específicamente podemos hablar de la idoneidad de la prescripción y de la conciliación de la medicación. Si se echan a andar estos procesos desde el servicio de farmacia, entonces apoyaría a todo el sistema de salud. Muchas gracias, profesor. Destacando dos puntos importantes que acaba de mencionar. Uno, que la idea es la mejora continua, y por otro lado, que en cada hospital que hay un farmacéutico es donde se lleva a cabo esta labor. Me gustaría como que introducirnos un poco a esa parte. Nos es difícil muchas veces cuando entramos a la carrera o si no estudiamos la carrera, como conciliar qué es lo que hace un farmacéutico en un hospital, porque en muchos hospitales de México no encontramos ni uno solo, lamentablemente. Pero poco a poco eso tiene que ir cambiando. Así que nos gustaría saber de qué manera el farmacéutico puede contribuir a nivel hospitalario, porque sabemos que no solo hacen una cosa, sino pueden hacer varias cosas o pueden interactuar en distintas áreas del hospital. Nos gustaría saber eso. ¿Cómo puede contribuir el farmacéutico? Bien, pues has comentado algo muy importante que tiene que ver con la profesión farmacéutica. Quizás no encuentres un licenciado en farmacia en los hospitales, son pocos porque son pocas matrículas actualmente, es aproximadamente el 1, no más del 5% de la matrícula de todas las licenciaturas que tiene la EFE son los licenciados en farmacia, el 5%. El 60% los tiene el químico farmacobiólogo. Entonces, por esa razón es difícil encontrar. Sin embargo, los hay, ¿no? En la Ciudad de México ya hay muchos compañeros de ustedes de la UAP que han hecho un esfuerzo muy grande y ya han empezado a conquistar espacios. No se diga aquí en la Ciudad de Puebla, hay muchos estudiantes de la licenciatura en farmacia que están en puestos importantes en los servicios clínicos hospitalarios, pero relacionados con la farmacia. Por esa razón es posible que no se encuentre. Sin embargo, desde hace unos seis años, la Dirección General de Profesiones ha empezado a buscar la forma de armonizar los mapas curriculares de todas las licenciaturas que tiene la EFE, incluyendo el licenciado en farmacia, por la razón de la homologación de las profesiones con los países que tenemos convenios económicos, ¿no? Los tratados de libre comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá, Europa, el Medio Oriente y el Oriente. Tenemos varios convenios, por lo tanto debemos homologar la licenciatura en farmacia que tienen ellos con la licenciatura en farmacia que tenemos en México. Entonces, como hay pocos licenciados en farmacia, entonces, ¿quiénes han sido los farmacéuticos que han mantenido la actividad farmacéutica en nuestro país durante mucho tiempo? Desde 1940 que desaparece el licenciado en farmacia hasta la actualidad, que, bueno, la UAP y otras universidades han tenido este esfuerzo de abrir nuevamente la licenciatura en farmacia. Pues esos detalles históricos que en algún momento pues, se pueden comentar. Sin embargo, en este caso, el licenciado en farmacia pues desaparece, pero aparece el QFB con algunos aspectos relacionados con la logística del suministro del medicamento.
Eso sí, el QFB tiene una gran fortaleza en esta parte, siempre ha estado presente. Sin embargo, se ha perdido la parte del uso adecuado de los medicamentos desde el punto de vista clínico. Y eso es donde los licenciados en farmacia tienen una gran experiencia y una gran expertise. Entonces, por esa razón, es difícil encontrar. Bien. ¿Qué es importante entonces en este contexto que acabo de mencionar? Que hay que poner un profesional farmacéutico. Cómo se llame el profesional farmacéutico, cómo se llame su licenciatura, no es tan relevante desde el punto de vista de la homologación de los mapas curriculares. Puede llamarse químico farmacobiólogo, químico farmacéutico biólogo, licenciado en farmacia, químico farmacéutico. Todos estos profesionales deben ser los profesionales farmacéuticos que puedan apoyar al desarrollo de los servicios farmacéuticos dentro de un hospital. Si nosotros tenemos a cualquiera de esos profesionales con un mapa curricular armonizado, pero con experiencia en aspectos clínicos de los medicamentos, puede tener una función muy importante como se lleva a cabo en otros países que tenemos convenios económicos, como en Estados Unidos, Europa, el Cono Sur, que el farmacéutico es un profesional que tiene un liderazgo en relación a los servicios relacionados a los medicamentos dentro de una institución hospitalaria. ¿Qué puede aportar entonces en este sentido un profesional farmacéutico? Lo que habíamos comentado en la pregunta anterior, que se encargue de la logística del suministro de los medicamentos con el liderazgo en el Comité de Farmacia y Terapéutica. No debe haber ningún comité de farmacia y terapéutica en un hospital donde un farmacéutico no esté involucrado, por un lado. Por otro lado, debe ser el líder sobre el uso de los medicamentos dentro del hospital, desde la distribución innovadora por dosis unitarias hasta el seguimiento farmacoterapéutico de los pacientes, involucrando estos estándares de certificación del Consejo de Salubridad General o de la Joint Commission International, que es la idoneidad de la prescripción y la conciliación de la medicación, no se diga la farmacovigilancia y el monitoreo de los medicamentos. Ahí es el aporte que podría dar un farmacéutico pues a la calidad de los servicios médicos que tiene un hospital. Recuerden que la actividad farmacéutica está dentro de los servicios médicos que tiene una institución hospitalaria. Dentro de esos servicios médicos están los servicios farmacéuticos hospitalarios. Muchas gracias, profesor. Ahora sí como que queda un poquito más claro las funciones que se tienen. Brenda, ¿estás por ahí? Sí, se me trabó. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, Brenda. Ah, okay. Sí. Resumiendo un poco de lo que acaba de comentar el profe, usted nos maneja que el farmacéutico tiene que estar encargado de las actividades de los medicamentos en la farmacia hospitalaria y que debe contener o tener conocimientos acerca de la legislación. ¿Qué otras actividades se tienen que desarrollar en la farmacia hospitalaria como farmacéutico? Bien, este punto que acabas de mencionar es muy importante y que a veces no se toca en los foros. La parte de legislación es muy importante como gremio y como profesional de las actividades diarias tanto de farmacia hospitalaria como comunitaria. La legislación es muy importante. Por lo siguiente, nosotros, como les habíamos comentado en algún momento, el licenciado en farmacia dentro de la Ley General de Salud estaba como técnico, en un apartado técnico. Sin embargo, hace un año ya hizo ese cambio para que el licenciado en farmacia estuviese a nivel profesional. Y uno diría, bueno, ¿cómo es posible que el licenciado en farmacia, que tiene ese nivel licenciatura dentro de la Ley General de Salud, no esté considerado como parte de un profesional de la salud? Pues efectivamente, porque el gremio farmacéutico en algún momento pues no tuvo
esta estrategia en relación a la normativa y la legislación del gremio. Por lo tanto, se pierden oportunidades, como cuál, que actualmente en la seguridad social no hay código de farmacéutico. Es decir, hay el código de químico, es decir, se puede contratar a un químico farmacobiólogo para los aspectos de los análisis clínicos en el laboratorio, eso está completamente ya bien establecido y ganado. Sin embargo, si se quiere contratar a un farmacéutico, no hay un código para que se pueda contratar como licenciado en farmacia. Se pueden contratar, que es lo que han hecho algunos hospitales de alta especialidad y algunos hospitales en el IMSS, en el ISSSTE, pero con otra categoría, buscando una categoría administrativa con el objetivo de darle cabida a un profesional farmacéutico, pero como tal no hay un código. Esa es una parte legislativa, una parte normativa que los licenciados en farmacia y todos los profesionales farmacéuticos debemos seguir impulsando. Entonces, actualmente esta comisión que nos encargamos pues, de impulsar este cambio de iniciativa en la Ley General de Salud, seguimos trabajando en nuevas sugerencias al cambio de la Ley General de Salud. Seguimos trabajando con los senadores, ya tenemos un primer contacto en este año, tuvimos un primer foro con la Cámara de Senadores, con diferentes profesionales farmacéuticos, diferentes aspectos. Y los senadores nos hicieron una propuesta que nos gustó mucho y nos dijeron cuáles son los cambios que ustedes creen que pueden hacer a la Ley General de Salud y que puedan pues, hacerse los cambios en esta legislatura. Pues estamos trabajando en ello, ya les mandamos las primeras 3 modificaciones que tienen que ver específicamente meter la atención farmacéutica en la Ley General de Salud, meter la farmacia clínica como elementos clave en los servicios de atención médica. No se diga la farmacovigilancia, darle un mayor impulso, ya está metida la farmacovigilancia, ya hay una norma, la 220 de farmacovigilancia, pero hay que armonizar lo que dice el reglamento de insumos para la salud, la normativa y la Ley General de Salud. Todo eso hay que trabajarlo, por eso me parece que este punto que has mencionado, Brenda, me parece excelente porque hay que seguir trabajando no solamente en la logística, el suministro de los medicamentos y los aspectos clínicos de los medicamentos dentro del hospital y dentro de la farmacia comunitaria, sino no dejar de lado la parte normativa que es muy importante y que tiene que ver pues a lo mejor con nuestro éxito profesional y nuestro impacto en el Sistema Nacional de Salud. Y hablando usted, resumiendo todo esto, necesitamos saber conceptos de farmacoterapéutica, de farmacovigilancia y hablar un poco de la normativa. ¿Qué otros conocimientos necesitamos para entrar a esta área de farmacia hospitalaria? Muy bien. Pues también las preguntas han sido excelentes porque han dado clave en lo que se debe tener a la mano para poder tener estas competencias y apoyar a la población mexicana en los servicios farmacéuticos clínicos. Bueno, pues las materias básicas. El mapa curricular que ha diseñado la Facultad de Ciencias Químicas para el licenciado en farmacia poblano es de los mejores mapas curriculares que conozco. Déjenme decirte, incluso creo que está bastante bien homologado con los uruguayos, los chilenos, con los españoles. Está muy bien estructurado el mapa curricular. Entonces, ¿qué hay que estudiar? Pues el mapa curricular, desde la primera materia, las materias básicas, el tronco común universitario, este es muy importante. Uno a veces dice, son materias que, bueno, son obligatorias, el pensamiento crítico. No, todas esas materias básicas son muy importantes, las matemáticas, la física, pues yo no les di biofarmacia ni física, a lo mejor farmacocinética clínica, pero ahí se utilizan las matemáticas y todas las ecuaciones diferenciales, todas estas constantes farmacocinéticas que tienen que ver muchas ocasiones con la pauta de los medicamentos que se prescriben pues para los diferentes pacientes. Estas materias de biología, bioquímica,
físico-químicas orgánicas, todas esas materias que sirven como un sustrato para las materias intermedias. Estas materias intermedias son también uno de los pilares que va a sostener las materias finales, ¿verdad? Que son las que cursan. ¿Cuáles son los conocimientos sin llamar a las materias? ¿Cuáles son los conocimientos actualmente muy rentables para un farmacéutico desde el punto de vista del mercado laboral? La farmacovigilancia, un farmacéutico, profesional farmacéutico que tiene el conocimiento preciso de la farmacovigilancia como ciencia médica o ciencia del área de la salud, es seguramente va a tener una buena posición dentro de los hospitales en nuestro país. Específicamente el seguimiento farmacoterapéutico es una actividad de la atención farmacéutica en todas partes del mundo, y en la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, dentro de su suplemento, ya también considera a la atención farmacéutica como parte de las actividades del licenciado en farmacia o del profesional farmacéutico. Dentro de estas actividades de la atención farmacéutica está el seguimiento farmacoterapéutico. Es la base, y sabiendo bien un seguimiento farmacoterapéutico, uno podrá entonces tener todos los conocimientos y competencias para hacer una buena farmacovigilancia, idoneidad de la prescripción, conciliación de la medicación, monitoreo de los medicamentos, los aspectos clínicos de la farmacia en general dentro del hospital y en la farmacia clínica, a nivel comunitario. Ese es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta. Ahora, el otro aspecto que tiene que ver con lo que ya está reconocido el farmacéutico es sobre la custodia de los medicamentos dentro del hospital. Es decir, el profesional custodio de los medicamentos dentro de un hospital es el licenciado en farmacia, es el profesional farmacéutico. Él debe saber desde que entra el medicamento hasta que se retire el medicamento, ya sea por destrucción o por salida por parte de los pacientes. El farmacéutico debe tener todos estos elementos, estos conocimientos de la normativa, de la ley, y todos los conocimientos relacionados al uso adecuado de los medicamentos dentro del hospital. Por lo tanto, debe tener instrumentos administrativos, debe tener herramientas gerenciales que permitan hacer una buena selección, una programación, una proyección de las compras de los medicamentos con un aspecto fármacoeconómico adecuado. Es decir, que tiene que hacer un balance entre la economía y el uso adecuado del medicamento para un determinado grupo de pacientes. Entonces, estas materias finales, que también son muy buenas, ¿verdad? Y que prácticamente son las que les van a dar las competencias laborales, como les he mencionado, pues la farmacoeconomía, el seguimiento farmacoterapéutico, farmacovigilancia, la información de los medicamentos ha caído un poquito en un bache, porque ahora con las nuevas tendencias de las tecnologías de la información y de la comunicación, debe ir modificándose el espíritu del Centro de Información de Medicamentos, pero en eso estamos, y seguramente va a seguir teniendo esta fuerza. Gracias, profesor. Dijo varios puntos realmente importantes. No sé si mi compañera coincida conmigo, pero cuando empezó a decir, no, que las primeras materias, o sea, que todo es necesario en el plan curricular, yo me puse a recordar a la Nubia, a la Brenda del primer semestre, que llegamos ahí todas chiquitas y que no sabíamos casi ni de qué iba la carrera, pero sabíamos que queríamos ser farmacéuticas. Y la primera materia que tuvo que ver y que realmente nos abrió el panorama fue Introducción a la Farmacia, y que fue impartida por usted en compañía con el maestro Juan Carlos Bastida. No sé, al inicio, tal vez nosotros no sabíamos realmente de qué iba, pero fue lo que nos abrió realmente el panorama y que seguimos aplicando. Ahora, mencionó algo muy importante que está muy enlazado con la siguiente pregunta. Mencionó respecto a que entre 2019 y 2020
ya se aprobó al farmacéutico como parte profesional del equipo de salud, ¿no? Cabe destacar que cuando nosotros entramos a la carrera, eso no estaba aún, y pues usted nos enseñó esa parte, que estábamos como en la parte técnica. Así que queremos saber qué es lo que opina usted acerca de que el farmacéutico pertenezca al equipo de salud, porque supongo que como todos, fue una celebración de que, wow, al fin, o sea, sí, fue algo, un cambio que marca un antes y un después. ¿Qué es lo que opina usted sobre eso? Bien, pues opino que hay que echarle un ojo a los antecedentes históricos, porque conociendo los antecedentes históricos no, podemos ver cuál ha sido la experiencia con las tomas de decisiones de nuestro gremio dentro de la Ley General de Salud. ¿Por qué el químico farmacobiólogo ha estado tradicionalmente en el área de naturales y exactas y no está en salud? Entonces, pues desde ahí como que la gente nos ubicaba. Yo soy QFB, soy químico farmacobiólogo. Tengo mi título de QFB homologado a licenciado en farmacia por parte del gobierno español. Por eso pude hacer el doctorado en farmacia. Entonces, pero soy QFB. Entonces, el QFB ha tenido siempre su lugar tanto en el almacenamiento de medicamentos a nivel hospitalario como comunitario. Eso no se, hay una tradición. También en los análisis clínicos, en la fabricación de medicamentos, ha tenido esa fuerza. Sin embargo es muy importante saber por qué no estamos en el área de la salud, por qué el licenciado en farmacia no está en general, no solamente en nuestra facultad, digamos, en nuestra universidad, ¿no? ¿Por qué no se reconoce al licenciado en farmacia dentro de la enfermería, medicina, estomatología? ¿Por qué no? Pues porque hemos comentado, el licenciado en farmacia o el grupo farmacéutico en su momento, que eran desde la conquista, el virreinato y un poquito más allá de la independencia, los licenciados, había farmacéuticos, siempre ha habido farmacéuticos. El Panamacani había farmacéutico prehispánico, o sea que siempre ha habido licenciado en farmacia, pero ¿por qué hay tan poquitos actualmente? Pues es lo que estábamos comentando en este momento, tomó la decisión de salirse de la Facultad de Medicina y pasarse a la Escuela de Ciencias Químicas, a la Escuela de Química. Y así se convierte la Escuela de Química a Facultad de Química y Farmacia. Pero en vez de mantener el nombre de farmacia como nombre fuerte, pues nos comenzamos a poner químico farmacéutico. Y después no solamente fue químico farmacéutico, después fue químico farmacobiólogo. Entonces, estas no podrían llamarse mutaciones, no, sino estos cambios relacionados a las exigencias del medio, a la mejor a la proyección que no se vio, cuál era el impacto profesional que se tenía a lo largo, a la no armonización internacional, porque licenciados en farmacia están en todos lados. Entonces, ¿por qué en México tuvo esta transformación? No se vio. Pero bueno, tuvimos beneficios seguramente que los vieron de manera inmediata, ¿verdad? Pero el hecho, a la larga, salimos de la facultad de medicina y nos metimos a la facultad de química. Entonces, pues eso quiere decir que a veces la gente y a veces nosotros mismos, o los químicos farmacobiólogos, muchos, no todos, ¿verdad? Se consideran que son de un área diferente al área de la salud. Y la gente a veces nos ubica en otras áreas que no son de la salud. Creo que lo que ustedes están haciendo en esta iniciativa como estudiantes es rescatar, que no olvidar que el licenciado en farmacia o el profesional farmacéutico es un profesional que inicialmente nace del área de la salud, por lo tanto lo tiene que retomar nuevamente.
Así que, pues, considerar que el licenciado en farmacia es del área de la salud, que ¿no? Y para saber que estamos en el área de salud, debemos trabajar con pacientes. Sí, debemos trabajar con pacientes. Debemos tener un hospital escuela, debemos tener una farmacia escuela que nos permita el desarrollo de competencias. Pues muchas gracias. Lo último que comentó, profe, tratamos de difundir lo más que podemos el papel del farmacéutico, la importancia en las diferentes áreas. Y usted comentó algo muy importante al principio. Usted se homologó de QFB a farmacéutico gracias a España. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué este interés de irse a farmacia hospitalaria o a farmacia en específico? Ok, para hacer el doctorado en farmacia tendría forzosamente que hacer la homologación o la convalidación de QFB a farmacéutico. Entonces, imagínense que los españoles, en mi momento, estamos hablando ya del siglo pasado, ya estamos hablando del siglo pasado cuando hice el doctorado, ¿no? Hace un ratito, profe, poquito. Imagínense que llego a España y cuando hablo con mi tutor, con el que va a ser mi tutor, y me pregunta, ¿y a qué te homologamos? ¿Tú qué eres? Pues químico farmacobiólogo, doctor Tamargo. No, pero no. ¿Qué licenciatura tienes? Pues químico farmacobiólogo, y le enseñé el título y ya lo leyó. Pero esto, ¿a quién lo homologamos? No te puedo homologar al médico. No te puedo homologar al químico. Lo más cercano posiblemente sea farmacéutico. Entonces, imagínate la diferencia, ¿no? de pensamiento, ¿no? Que tenemos en México y lo que se tiene de un profesional farmacéutico. Bueno, ¿qué es lo que tuve que hacer? Hice las dos, afortunadamente, homologué y convalidé, y con esa tuve la posibilidad de hacer el doctorado en farmacia. Entonces, por esa razón tuve que hacer esta homologación y convalidación. Son dos procesos que pueden hacerse cualquiera de los dos. Yo hice los dos. ¿Cómo hice esto? Pues fue y ya homologado, ¿por qué el interés a farmacia hospitalaria? Habiendo muchas áreas donde se puede desarrollar, ¿por qué farmacia hospitalaria? Bueno, pues fue una sugerencia por parte de las autoridades de la Facultad de Ciencias Químicas en su momento. Yo tengo la maestría en fisiología, ustedes saben. Entonces mi interés era hacer un doctorado en fisiología. Incluso yo ya había hecho algunas estancias en el extranjero haciendo experimentos con animales de laboratorio. Había yo medido la velocidad de conducción del potencial de acción en el nervio óptico de la rata Taller, una rata mutante tembladora. Y lo hice en Chile, hicimos esas medidas de velocidad de conducción, que aportaba información muy importante del tipo de temblor que tiene esta rata, que es de la UAP, es una rata, ahora sí que universitaria, es UAP. Entonces, pero la licenciatura en farmacia necesitaba profesionales capacitados para darle fortaleza a esta nueva licenciatura. Entonces, pues fue una sugerencia de las autoridades de nuestra facultad de que hiciera un doctorado que estuviese dirigido a farmacia, farmacología, algo, no fisiología, porque sí es una ciencia básica, ¿verdad? Pero se necesitaba darle fuerza a la licenciatura en farmacia en las materias terminales. Entonces, pues me fui a hacer la petición de hacer un doctorado en farmacología a Colima. No se pudo, porque el doctor con quien yo quería hacer el doctorado se iba a Salt Lake, Estados Unidos, durante un año, y entonces pues dije, no, pues, ¿qué otro escenario hay? Pues farmacia en España. Y fue así como bajo una sugerencia y también, bueno, pues un compromiso como profesor de pues hacer
un esfuerzo individual y un esfuerzo administrativo para echar a andar la licenciatura en farmacia. Entonces, por esa razón hice la licenciatura, perdón, el doctorado en farmacia, lo hice en el Departamento de Farmacología y Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Pero mi título sale por la Complutense porque parte de mis cursos los hice en la Escuela de Medicina, en la Facultad de Medicina, y parte en la Facultad de Farmacia. Eso significa que lo hizo por nosotros, profe. Bueno, pues ya poniéndose la camisa de farmacéutico, pues dije, pues adelante. Qué compromiso, la verdad, tan grande, y estamos muy agradecidos. Realmente gran parte de las materias que hemos llevado o nos hemos estado viendo desde que iniciamos la carrera y de mucho valor. Además, hemos escuchado compañeros que ya son egresados y que dicen como de ponle atención al profe Gustavo porque después lo vas a necesitar. Pero bueno, ya hablamos pero un poco. ¿Sí? perdona, Nubia, que No se preocupe. interrumpa, pero debo aclarar que parte de esta estrategia fue de las autoridades de la Facultad de Ciencias Químicas, en su momento. O sea, fue una decisión de que vio de que había una trayectoria, una necesidad, entonces pues sí, hace la sugerencia, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me correspondía también tomar una decisión, pero es muy importante que involucremos a las autoridades en su momento. Se agradece mucho, profesor. No, Y no, bueno, hablamos un poquito de lo que pasó en su momento, de cómo el día de hoy es un farmacéutico, ¿no? Nos gustaría hablar un poco de la situación actual, no de la forma personal, sino lo que estamos atravesando en el mundo actualmente. Nos gustaría saber qué deberíamos de hacer nosotros como farmacéuticos durante la aplicación nacional de vacunas contra el SARS-CoV-2. ¿Qué deberíamos de estar haciendo los farmacéuticos? bien, es una situación que me la cuestioné desde el principio de la pandemia. O sea, si somos profesionales del área de la salud, ¿por qué no estamos involucrados como lo hacen los médicos y las enfermeras? ¿Por qué no? Bueno, pues porque tradicionalmente, lo hemos comentado, hay algunas barreras que debemos superar para que podamos tener los procedimientos efectivos y seguros para armonizarnos con los demás profesionales del área de la salud. De buenas a primeras entrar no es tan sencillo y es muy riesgoso. Por esa razón creo que debemos apresurar el paso para involucrarnos, armonizarnos con los otros profesionales del área de la salud, a fin de que nosotros estuviésemos también en la primera línea del apoyo a los pacientes con COVID. De hecho, están en la primera línea todos los químicos que están haciendo los análisis, ¿verdad? Clínicos, los análisis de laboratorio, están en la primera línea, muchos son químicos farmacobiólogos. Y hay algunos farmacéuticos, no sé si de la seguridad social, pero sí de los hospitales privados, que conozco, que son sus compañeros, que han pasado por laboratorio de farmacia clínica aquí en la ciudad de Puebla y en la Ciudad de México, están en la primera línea, en la primera línea de COVID como distribuidores de medicamentos a nivel intrahospitalario, haciendo idoneidad de la prescripción, todos los aspectos clínicos están ahí en la primera línea. ¿Por qué no está generalizado, no? Pues por lo que acabamos de mencionar. Y un aspecto muy importante es el servicio social. Por ejemplo, en el caso de los médicos, hacen su servicio social un año y los estudiantes no escogen dónde se van a ir. Eso es una serie de decisiones que involucra a la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud dispone una serie de plazas para que los estudiantes de medicina hagan el servicio clínico, el servicio social, perdón. Y hay modalidades, pero finalmente la Secretaría de Salud, en coordinación con las universidades que dan licenciatura en medicina, se armoniza, se coordinan para dar el servicio social. Porque el farmacéutico no está involucrado en este servicio social de esta forma. Bueno, pues porque ya
ya comenzamos ya mucho de historia en esta entrevista, que nos podemos pasar mucho tiempo. Por eso hay una materia que se llama Historia de la Farmacia. Es el único programa educativo en México que tiene Historia de la Farmacia. Está como optativa, pero la tiene. Todos los mapas curriculares de licenciado en farmacia en el mundo, o si no, la gran mayoría tienen como materia Historia de la Farmacia. Es historia y legislación farmacéutica. Y nuestro mapa curricular lo tenemos. Ahí podemos platicar todo lo que se pueda sacar sobre la parte histórica desde el punto de vista de la profesión, de la normativa, del ejercicio profesional. Bueno, por esa razón debemos apresurar el paso para armonizarnos con los profesionales del área de la salud. No solamente en la logística relacionada a la aplicación de la vacuna, la logística, el suministro de la vacuna, no, sino también con los otros aspectos relacionados al cuidado de los pacientes COVID. Así que nosotros debemos estar presentes. Ahora no lo estamos. Tenemos poca presencia, me parece, pero bueno, pues las cosas cambiaron en medio siglo, ¿verdad? Y bueno, esperemos que no nos tardemos otro medio siglo para tener el liderazgo que hemos tenido históricamente como profesionales farmacéuticos. Así que nos corresponde también, sin embargo, creo que en este momento no se podría porque es muy riesgoso porque no estamos armonizados. Yo creo que para disminuir los riesgos profesionales debemos tener una armonización clara, o sea, que nos reconozcan dentro de los procesos clínicos y que no haya este desconocimiento del por qué el farmacéutico me está presentando un problema relacionado con el medicamento. Algunos médicos dicen, bueno, porque el farmacéutico me está dando a conocer que hay una supradosis, una infradosis, una contraindicación, una interacción. Bueno, porque a veces no están los procesos intrahospitalarios que nos permita armonizar la idoneidad de la prescripción como proceso. Entonces, si no hay esos procesos, entonces estaríamos chocando y en vez de ayudar, a lo mejor podríamos entorpecer los procesos que ya están instituidos. Pero en el caso de los hospitales privados en Puebla, que hemos comentado en algún momento, están bastante bien armonizados y funcionan como tal y tienen un aporte muy importante. Y usted hablaba un poco lo del suministro de medicamentos y cómo vio desde su punto de vista como farmacéutico ese suministro de vacunas, ya que se estuvo criticando mucho. ¿Cómo ve? ¿Estuvo bien o ya no fue control de ellos? El suministro de las vacunas, es que no, la última parte no te entendí. Así es, el suministro de las vacunas. ¿Cómo es? Bueno, pues es que sí, es la cadena de refrío, en todos los medicamentos en nuestro país, es una parte muy importante, que no se debe perder la cadena de frío de los medicamentos. Y en este caso, la vacuna de Pfizer, que debe estar, no recuerdo muy bien, si a menos 70 o menos 80 grados centígrados. Entonces, la cadena de frío debe ser muy estricta. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que, como dice el subsecretario de Salud, tenemos un rezago en los servicios de salud de nuestro país. Un rezago de 30 años, 40 años. Y si hay un rezago en estructura y procesos, o sea, hay rezagos estructurales, rezagos en procesos innovadores. Pues imagínense si en el servicio de atención médica hay un rezago de 40 años, en servicios farmacéuticos, ¿cuánto más tenemos de rezago? Entre ellos, bueno, pues que la cadena de red de frío, que se tuvo que hacer, bueno, un convenio de colaboración con las universidades, con la UAP, afortunadamente tiene este liderazgo dentro de nuestro estado, la UAP, y un apoyo muy fuerte en la semana pasada en la aplicación de las vacunas, ¿no? Como institución de
Educación ha colaborado con la Secretaría de Salud en ese sentido. Entonces, de todos modos, los profesionales farmacéuticos pudieron acoplarse a este programa Correcaminos de manera individual. No sé cuántos farmacéuticos se hayan acoplado, no tengo el dato, quizás nunca lo tenga, no sé. Quizás a lo mejor haya un informe de la Secretaría. Solo ahí nos vamos a dar cuenta cuántos estudiantes de farmacia, cuántos estudiantes de QFB se anotaron a este programa. Yo sé que hay que balancear la salud, ¿verdad? Y el servicio, bueno, pero es una decisión personal, es una decisión personal. De forma general es nuestro compromiso, ¿no? Una disculpa, continúe. Claro, es un compromiso de profesional de la salud, ¿verdad? Y si nosotros tenemos todos los elementos, todas las competencias para minimizar los riesgos, entonces podemos, como les comentaba, armonizarnos con los demás profesionales de la salud y coadyuvar a que se mejore pues cualquier servicio de salud, en este caso pues la aplicación de las vacunas, pero se viene más, es el cuidado ahora de los sigue la tercera ola en otros países, esperemos que en México no nos dé fuerte, pero después va a haber algunas generaciones de pacientes que van a tener problemas pulmonares y que se necesita pues, insumos para la salud que restablezcan completamente la función pulmonar. Vale, profesor, muchas gracias. Y por último, ahora sí que la última pregunta, bueno, tengo dos, porque sí tengo dudas sobre una. Uno, ¿ya lo vacunaron a usted? Y por otro lado, bueno, que nos platique un poquito de su experiencia cuando lo vacunaron. Y por otro lado, ¿qué le sugeriría a alguien que quiere dedicarse a este campo? Es decir, a la farmacia hospitalaria. Si yo no me acabo de graduar, ¿qué necesito? ¿Qué me recomienda? ¿Tiene algún consejo para nosotros? Claro que sí. Bueno, con respecto a la primera pregunta, la respuesta es afirmativa. Ya me vacuné. Bueno, ya me vacunaron. Ya. Soy de los más jóvenes, de los 60 y más. Era de los jovencitos ahí en los grupos. 60 y siempre, profe. Sí, tengo ahí 61 años casi cumplidos. Entonces, el sistema por el cual la universidad participó me pareció excelente. Excelente toda la logística. Yo salí de aquí de la casa a una determinada hora y a la hora con 20 minutos estaba nuevamente ya en casa. O sea, fue muy rápido, había unos retenes que iban haciendo diferentes actividades y al final pues nos sentaron en un gran pues, espacio techado ahí en la Facultad de Cultura Física. Nos administraron la vacuna Sinovac y después estuvimos los 30 minutos ahí y para afuera y había siempre alguien del staff que nos decía por aquí, por aquí, por aquí, y así, y todo muy, muy rápido. Y no tuve ningún ESAVI, afortunadamente. Bueno, tuve leve porque pues, un poco de dolor alrededor de la zona, 5 centímetros alrededor de la zona, muy leve, pero no hubo otro ESAVI. Con respecto a la segunda pregunta, pues estudiar sus materias, primero, estudiar sus materias que les corresponde en su momento, si por alguna razón no profundizaron alguna materia, todavía tienen la oportunidad de profundizar cuando tengan algún problema farmacéutico, pues tomar nuevamente su fisicoquímica, su química orgánica, sus matemáticas para utilizar ese conocimiento en la aplicación de la utilización adecuada de un medicamento. Y por otro lado, apegarse al modelo que se les está ofreciendo. El modelo está que las materias se deben tomar en los primeros
4 años. En el último año, 4 años y medio, o sea, en el quinto año, actividad relacionada con la práctica, ya sea práctica profesional o servicio social. Ese es el modelo que tiene la universidad para los estudiantes de la UAP. Ha habido otras universidades que también utilizan un modelo semejante, pero hablemos en el caso de la universidad. No tomar materias cuando uno esté haciendo el servicio y la práctica. Tratar de siempre, si uno va a hacer el servicio social, hacer el servicio social. Y ocuparse de los casos clínicos. Igual en la práctica profesional. Ubicar esta práctica profesional, ver cómo se manejan los profesionales en el campo laboral y tratar de hacer, tomar esa experiencia, leer las literaturas que se han leído a lo largo de la licenciatura. Pero aplicarse todo el tiempo a la práctica profesional y al servicio social. Eso es una sugerencia. Yo sé que es difícil. Sé que es difícil porque a veces uno reprueba una materia a lo largo de la licenciatura y bueno, uno va arrastrando. Entonces se me hace un poco difícil. Pero en la medida de lo posible, si uno está haciendo el servicio social o la práctica profesional, que tenga el mínimo de materias para ocuparse completamente a la actividad profesional. Por ejemplo, en el caso de detección de reacciones adversas de los medicamentos. Pues uno lo puede detectar, ¿no? Ahí en el expediente, en el perfil farmacoterapéutico, asociado a los resultados de la medicación, uno puede detectar, identificar una sospecha de reacción adversa. Pero hasta ahí no se termina nuestro trabajo. Es una reacción adversa, de qué tipo se puede evaluar, cuáles son los fundamentos fisiopatológicos, cuáles son los fundamentos farmacodinámicos, farmacocinéticos de esa reacción adversa. Pues todo eso lo podemos hacer, pero con tiempo, profundizando aún más de nuestro ejercicio profesional. Bueno, más bien, de la práctica profesional y servicio social. Vale, profesor, agradecemos mucho. Me gustaría terminar con una cita. Todo conocimiento que no se utiliza, no se retiene. Repasa, aplica. Por el doctor José Gustavo López y López, que dice que ya no se acuerda cuándo lo dijo, pero yo sé que lo dijo. Pues muy bien, pues estoy de acuerdo con esa frase. Muy sabio el que la dijo, ¿verdad? Muchas gracias realmente por aceptar esta invitación y haber estado en Lo que calla un farmacéutico compartiendo su conocimiento y experiencia, abriéndonos aún más el panorama sobre dónde podemos ejercer esta labor como farmacéuticos. De verdad agradecemos su tiempo y su confianza. No, a ustedes y nos despedimos. Muchas gracias a usted por aceptarla y esperemos que estemos en próximos reuniones así. Y la invitación está abierta, profe. Nada más usted nos dice la hora y el lugar, ¿vale? Bueno, nos despedimos y antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y ya casi son 3,000 en Facebook, ¿verdad, Nubia? Ya casi 3,000 seguidores en Facebook. Y pues nos vamos porque aquí nos callan. Yo me llamo Brenda Aquino Palacios. Y mi nombre es Nubia Isela Huerta Platas. Esto es Lo que calla un farmacéutico. Muchas gracias, profesor. ¿Algo más que agregar? Ninguno, solamente agradecer nuevamente y felicitarlas por esta iniciativa también.